Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este domingo segundo de Cuaresma. Mi nombre es Abel de la Costa y hoy leemos la preciosa escena de la Transfiguración, una escena que leemos muchas veces, 2 veces en el año, pero a su vez, como la tenemos en los 3 evangelios, podemos decir que a lo largo de los 3 ciclos hacemos 6 lecturas de este texto. Siempre en el segundo domingo de Cuaresma y el 6 de agosto, el día propio de la Transfiguración. Bueno, muy bien, una escena que leemos tanto debe ser muy importante, ¿no? Y efectivamente sí que lo es. Como todas las escenas del Evangelio, podríamos decir que hay un doble acceso o una doble perspectiva desde la que podemos mirarla. Hay una primera perspectiva muy obvia que es la perspectiva del hecho en sí mismo. ¿Por qué este profeta escatológico, Jesús, que viene a anunciar la inminente irrupción del reino de Dios entre nosotros y termina, desde el punto de vista humano, en la cruz? Termina rechazado en la cruz. ¿Por qué tiene esta escena intermedia de gloria? Esta extrañeza de la escena viene aumentada todavía por un detalle que está en las 3 narraciones, aunque motivado de distinta manera, pero está en las 3 narraciones, y que es que cuando termina la transfiguración no le cuentan nada a nadie. En Marcos se dirá que Jesús les dice que no cuenten nada a nadie, en San Lucas no se dirá que Jesús les dice, pero de hecho dice explícitamente que no le cuentan, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Entonces uno dice, bueno, la escena evidentemente no es interna al grupo de discípulos, ni siquiera están todos, ni siquiera están los 12, que son los más cercanos a Jesús, ¿no? Sino que de esos 12 escoge 3, y esos 3 son testigos de algo de lo que no van a hablar. Es raro. Bueno, ya la elección de los 3 nos dice algo, y que es que luego en la vida de la iglesia inicial, precisamente estos 3 nombres van a ser el grupo de los llamados columnas de la iglesia. O sea que ya nos está diciendo que esta escena de la transfiguración, de la que en vida de Jesús no se habla, tiene que ver con lo que pasa después de la vida terrena de Jesús, tiene que ver con la vida de la iglesia. Así que es una escena que nos tiene que hablar a nosotros, ¿sí? Aunque les ocurre a ellos, pero nos tiene que hablar a nosotros. ¿Y de qué nos habla? ¿Por qué Jesús se transfigura? Bueno, yo creo que lo primero que podemos pensar es que Jesús va percibiendo, por supuesto, que su palabra genera una hostilidad alrededor. Él puede no solo sobrenaturalmente prever la cruz, en cuanto que es profeta escatológico, en cuanto que es el propio Dios, eso todavía no lo sabemos durante su vida, pero él puede prever la cruz, pero incluso humanamente él puede prever la cruz. Incluso una persona cualquiera se da cuenta que genera hostilidad alrededor y que el clima se está poniendo espeso y puede pensar que va a morir en la cruz, o por lo menos que va a morir. Bueno, en ese contexto, Jesús, a través de la transfiguración, le dice a su iglesia que su mensaje no se agota en la cruz. Su mensaje no solo termina en resurrección, sino que además apuntó desde siempre a la resurrección. Desde siempre apuntó a la gloria. Esto es un detalle fundamental de nuestra fe. ¿Por qué? Porque el hombre está como rodeado, ¿no?, de dolor, de muerte, de pena. Nos gusta escaparnos de eso, nos gusta decir que no, yo soy muy alegre, sí, puede ser que seas muy alegre, pero lo cierto es que en la vida humana estamos rodeados, bueno, ahora lo vemos muy claramente, ¿no? Incluso hay una expresión castellana que a mí me resulta muy curiosa, ¿no?, que es cuando decimos que algo es muy bueno, decimos que vale la pena. O sea, parece que la vara de medir de la realidad es la pena. Como decían los filósofos del siglo XX,
los existencialistas, ¿no? El hombre es un ser tendido hacia la muerte. Entonces, claro, con un Jesús que viene y por su mensaje termina muerto en la cruz, podría agotarse el mensaje cristiano solamente en la cruz, en el dolor, en dar una explicación o un valor al dolor. Y de hecho muchas veces el mensaje cristiano lo reducimos a darle valor y darle sentido a la pena humana, darle sentido al dolor humano. Mientras que en realidad el mensaje del Evangelio pasa por el dolor, pasa por la cruz, ese camino es, digamos, insoslayable, pasa por la cruz, pero está desde el principio tendido hacia la gloria. Podríamos decir, parafraseando la frase común de nuestro idioma, que en el Evangelio vale la gloria. Es la gloria la que mide todo. Fíjense la segunda lectura que tenemos hoy, preciosa. Carta a los Filipenses, va a decir, nosotros somos ciudadanos del cielo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso. El Jesús que desde toda la eternidad busca la encarnación, es un Jesús que desde toda la eternidad ofrece en esa encarnación gloria. La cruz es un camino insoslayable, el dolor es un camino insoslayable, pero de ninguna manera es, podríamos decir, algo que nos puede trabar en el camino hacia Dios. No, Dios es, como lo va a decir también tantas veces, ¿no? La propia Biblia, Dios es luz. Dios es, la palabra luz y brillo son la palabra gloria en griego, ¿no? Dios es luz, es brillo, es gloria. Jesús, en su encarnación, busca la glorificación del hombre, y eso está buscándolo desde el principio. Por eso es tan interesante que ocurra antes de la muerte de Jesús. Porque si no podríamos pensar, bueno, la resurrección es una sorpresa. Se murió, todos lloramos, pero resulta que a Dios se le ocurrió resucitar a Jesús de entre los muertos. No, no se le ocurrió. Forma parte, la gloria es el plan de Dios. La gloria para el hombre. Ese es el plan de Dios. Que ese plan de Dios, por el imperio del pecado, por el imperio del mal, por la sujeción de la realidad a la muerte, tiene que pasar por la cruz. Pero el destino es siempre la gloria. Eso es, desde mi punto de vista, el mensaje de la escena de la transfiguración. Pero ahora vayamos al otro punto de vista. Yo les decía, toda escena evangélica la podemos mirar desde dos lados. Uno es el lado del hecho. ¿Qué significa este hecho? ¿Qué significa que Jesús fue bautizado? ¿Qué significa que Jesús hizo tal o cual milagro? ¿O que expulsa a los demonios? ¿O que se transfigura? Pero además nos podemos preguntar, ¿cómo lo cuenta el Evangelio y por qué lo cuenta con estas palabras, estas locuciones, estas imágenes y no con otras? Cuando en realidad un hecho se puede contar de muchas maneras. Ahí, cuando miramos desde esa perspectiva, nos preguntamos por la teología de ese hecho. Entonces, el hecho tiene un significado, pero además el hecho genera una teología. Si el hecho es común a Marcos, Mateo, Lucas, incluso está aludido en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. El hecho puede aparecer de múltiples maneras, pero la teología es ya algo específico de tal narración. La teología de Marcos, la teología de Mateo, la teología de Lucas. Ellos saben extraer de la escena algo propio y muy específico. Veamos qué extrae San Lucas de esta escena, cuál es su teología en torno a la transfiguración. Y aquí vemos cuáles son sus acentos, qué cosas dice él sobre esa transfiguración, siempre basándose desde luego en el mismo hecho. Por ejemplo, se aparecen Moisés y Elías. Si nosotros vamos a Marcos o a Mateo, Moisés y Elías tienen un significado muy definido.
a tal punto, sobre todo en Mateo, ¿no? A tal punto que en general, como la versión de Mateo es la que más se leyó durante siglos, podemos creer que eso es lo que significan los personajes. No, eso es lo que significa en la teología de Mateo. Decimos, ¿qué representan Moisés y Elías? La ley y los profetas. ¿Sí? Moisés la ley, Elías los profetas. Sí, puede ser, en Mateo es así. Pero por algunas cuantas cuestiones, es un poco prolijo de desglosar de cada cosa el fundamento, ¿no? Pero bueno, digamos que en general la expresión la ley y los profetas, que es tan común en San Mateo, no es común en San Lucas. De hecho, para San Lucas las escrituras no se dividen en dos, ley y profetas, sino en tres, ley, profeta, salmos. Así las menciona en la escena de Maús, ¿no? Entonces, digamos que la expresión ley y profetas no recoge realmente cómo ve San Lucas la revelación del Antiguo Testamento. Así que Moisés y Elías, posiblemente San Lucas no los interpretó como la ley y los profetas. ¿Y cómo los interpretó? ¿Cómo podemos saber cómo los interpretó? Bueno, por el modo como los presenta, ¿no? Nos va a decir que de repente dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, la expresión original es todavía más fuerte, dice, siendo vistos con gloria, toda la perspectiva es la de los tres que están ahí delante, los tres cercanos a Jesús. Entonces, no solo Jesús aparece en gloria, sino que ellos mismos ven a estos en gloria. Es un pequeño matiz, pero es para mostrarles la perspectiva desde la que San Lucas está narrando, ¿no? Apareciendo con gloria, hablaban de el éxodo de él, que iba a consumar en Jerusalén. Hablaban del éxodo de él, o hablaban de su éxodo, traduce aquí, pero el su puede entenderse que es el de ellos, no, es el éxodo de él, que iba a consumar en Jerusalén. Muy bien, esta palabra es la clave de cómo identifica, cómo interpreta San Lucas a estos dos personajes. Efectivamente, los dos personajes son dos personajes que han atravesado un éxodo. Y que además ese éxodo está ligado a la misma montaña. En el caso de Moisés, el monte Sinaí, la ley, el contexto es precisamente el éxodo. En el caso de Elías, su huida de la presencia del rey Ahab, él va marchando hacia la montaña de Dios, el Horeb es otro nombre del monte Sinaí en la Biblia, va marchando hacia el Horeb y en ese éxodo de 40 días es alimentado milagrosamente y finalmente llega al encuentro con Dios, ¿no? Entonces los dos vivieron un éxodo y hablan con él del éxodo que va a vivir. Hay que tener presente que en la representación que se hacían los judíos de la época de Jesús, el monte Sión, sobre el que está construida la ciudadela de Jerusalén, ¿sí? Y por lo tanto el templo, es una representación simbólica del Sinaí. Simbólicamente identificaban al monte Sión con el monte Sinaí, aunque geográficamente no tiene nada que ver uno con el otro. Pero simbólicamente se identifica, lo podemos ver en Salmos, ¿no? Se identifica el monte del templo con el monte de la ley. Por lo tanto, cuando ellos hablan del éxodo que él va a cumplir en Jerusalén, nos damos cuenta que están, podríamos decir así, conversando entre pares. Están viviendo la misma experiencia, esta experiencia de éxodo. La transfiguración ocupa un lugar muy definido en el Evangelio de San Lucas. La etapa galilea de Jesús, el hecho de que Jesús predique en Galilea, comienza con el bautismo. El cielo que se abre, la voz del cielo que se escucha. Y acaba precisamente en esta manifestación de gloria. Luego de esto va a venir una pequeña escena más, que es una manifestación de gloria para todos, y luego ya
comienza el camino a Jerusalén. Entonces podríamos decir que la escena de la transfiguración en San Lucas es el equilibrio de la escena del bautismo. De hecho, en las dos se abre el cielo, en las dos se escucha la voz, ¿no? Nada más que en este caso, si las dos ocurren en el contexto de la oración, como recordarán, el bautismo de Jesús en San Lucas tiene su centro en la oración de Jesús, no en el gesto de bautizar del bautista, y aquí pasa lo mismo, ¿no? Sube a lo alto del monte para orar y allí se transfigura. Entonces es como el espejo del bautismo, pero aquí se revela algo que en el bautismo no se veía, y que es que el camino a la gloria va a pasar por un éxodo. El camino implica un éxodo. Y eso es algo muy importante, porque de antemano pone la cruz no como un accidente ni como un final. Es una interpretación de la cruz. No es ni un accidente, se esperaba en el camino, como podemos verlo, pero tampoco es el final. Porque ese éxodo acaba igual que los otros dos éxodos de los que están conversando. Acaban en gloria. Bien. Hay otros símbolos también venidos del Éxodo, por ejemplo la nube que va a aparecer a cubrirlos, eso es una expresión muy del Éxodo. El Éxodo, como saben, al pueblo lo guía una nube a lo largo del día. La nube ya nos apareció en la, ¿cómo se llama? En la anunciación de María, cuando dice que bueno, una nube la cubrirá con su sombra, es exactamente la misma expresión, la presencia de Dios entre los hombres, para no aniquilarlos, es siempre una presencia nebulosa. Entonces, nuevamente, la nube es un símbolo tanto del éxodo como de la presencia misma de Dios en medio de ese éxodo. Pero hay un momento aquí que es central y además es exclusivo de San Lucas. Es muy curioso el modo como está dicho esto, ¿no? Es decir, Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y la de los hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, imaginemos la escena. Está Jesús en medio y empiezan a fugar hacia el infinito estos dos que lo acompañaban. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Fíjense, nosotros interpretamos esta frase de Pedro desde Marcos y Mateo, sobre todo desde Mateo. Pero en San Lucas esta frase cumple otra función. En Marcos y Mateo la frase de Pedro cumple la función de expresar qué bien que estamos nosotros aquí. O sea, a la vista de la gloria queremos permanecer en la gloria. Y entonces, de hecho el evangelista aclara, no sabe lo que está diciendo. No se puede permanecer todavía en la gloria, tiene que pasar la cruz. Pero aquí tiene otro sentido. ¿Y por qué tiene otro sentido? Porque la precede la imagen de los dos alejándose. Y entonces la expresión de Pedro ya no es qué bueno para nosotros que estemos aquí, sino qué bueno que te podamos ayudar. Vamos a hacer las tiendas. La fiesta de las tiendas era una fiesta, es una fiesta muy tradicional para el judaísmo, en donde se construían tres porque son tres personajes. Se construyen tiendas en donde el pueblo va a habitar para representar esa espera y esa precariedad de la existencia humana en espera de la ley de Dios, ¿no? Ese es el sentido de la fiesta de las tiendas. Aquí se usa esa misma palabra para referirse a estas tiendas. Entonces, ¿qué le ofrece Pedro? Pedro le ofrece que qué suerte que estamos, no es un qué bien para nosotros, sino qué bien para ti que estamos aquí y podemos retener esto, podemos hacer esas tiendas que están ligadas al Éxodo, podemos hacer esas tiendas y entonces el sentido sigue siendo el de retener la gloria, pero no para sí mismos, sino retener ese estado
Pero claro, eso no es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque esa gloria, los otros dos la alcanzaron tras el éxodo, pero Jesús todavía no realizó su éxodo. Jesús tiene que realizar su éxodo. Por eso mientras él estaba hablando, no sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando una nube los cubre con su sombra. Y entonces sobreviene una presencia de Dios todavía mayor a la de la gloria de los tres, porque es la presencia misma de Dios. Ellos entran en la nube. Por eso va a aclarar que se llenaron de temor. Saben que el temor es la reacción religiosa elemental. Cuando en el Evangelio se dice se llenaron de temor, es porque hay una manifestación plena de Dios. Y entonces la voz va a hablar como en el bautismo, pero con otra frase que en el bautismo. Cuidado con esto, hay una armonización en manuscritos, hay toda una tradición manuscrita que le pone aquí una frase armonizada con Mateo y Marcos. Pero realmente, y está muy bien que en el Evangelio litúrgico leamos lo que correctamente se supone que fue la redacción de San Lucas, ¿no? Este es mi hijo, el elegido, escuchadle. Esa palabra, ese participio, el elegido, es un hapax, es una palabra que solo aparece aquí, no aparece en todo el resto del Nuevo Testamento. Sí, el verbo elegir, pero la palabra elegido es un hapax, y hace alusión precisamente al elegido del que habla el profeta Isaías, es decir, el que nosotros identificamos en Isaías como el siervo sufriente, ¿no? Entonces la voz del cielo, lejos de aceptar la propuesta de Pedro de retener esa gloria, no para sí mismo, sino para ellos, dice, momentito, tiene que realizar su éxodo. Y si no realiza ese éxodo, no puede ser, digamos, no puede recibir la plenitud de su ser. Entonces, para referirse a ese Cristo que es glorioso, pero por anticipado, va a usar esta palabra, podríamos decir así, en clave, que hace pensar en el siervo sufriente, en aquel que llega a ser verdaderamente el siervo de Dios, pero a través de ese sufrimiento. Este es mi hijo, el elegido, escuchadlo. Bueno, después simplemente la visión se desvanece, y ni siquiera aparece el pedido de Jesús de que no digan a nadie nada, sino que ellos guardan silencio. La presencia misma de Dios les hace comprender, podríamos decir así, la necesidad de que esa escena solo pueda ser contada tras el éxodo de Jesús. Va acompañada, como pasa en los tres ciclos, va acompañada de una de las escenas de elección de Abraham. Pienso que es muy curioso, digamos, que vaya acompañada por una escena de alianza con Abraham. Sería más claro si viniera acompañada, no sé, de una escena con Moisés o de la misma escena de Elías encontrándose con Dios en la montaña, ¿no? Sin embargo, en los tres ciclos, la escena de la transfiguración va acompañada de la alianza con Abraham. A mí me parece muy importante eso. Primero porque Abraham representa el inicio del llamado, mientras que la transfiguración apunta a lo que viene después del final humano del llamado. El final humano del llamado es Jerusalén, pero esto viene todavía después, es la gloria. Entonces, realmente poner una escena de elección de Abraham nos muestra en un domingo, el segundo domingo de Cuaresma, tenemos toda la historia de la salvación, pero realmente completa, porque no termina en la pasión, ni siquiera termina en la resurrección, termina en la gloria. Y no empieza en el Éxodo, no empieza ni con Elías ni con Moisés, empieza en ese pacto de Abraham con Dios. En este caso, además, tiene algo muy lindo la escena de pacto que se ha elegido, porque las tres escenas son distintas, las que se usa cada año. Siempre es una escena de pacto, Pero en este caso es muy linda porque es la escena
de Génesis 15, en la que Abraham pacta con Dios, pero en medio de un sopor, en medio de una escena casi fantasmagórica. Bueno, tiene que ver precisamente con la importancia que tiene ese sopor en el que están los discípulos cuando ocurre la transfiguración, ¿no? El sopor, dentro del lenguaje bíblico, siempre es un momento adecuado para una revelación. Recuerden los sueños de José, recuerden el sueño de Adán cuando Dios crea a la mujer, recuerden el sueño en Getsemaní, el sueño de los discípulos que no logran vencerlo, pero aquí sí. Es un sopor que tiene más que ver con el sopor de Abraham, es un estado de apertura hacia la revelación de Dios. Bueno, muy bien, espero que disfruten de esta escena, tanto como me gusta a mí esta escena que cada uno de los tres tiene una teología, digamos, muy profunda y muy propia. Les dejo aquí abajo, en la caja del vídeo, les dejo la referencia para que puedan hacer una lectura sinóptica de las tres escenas, Mateo, Marcos, Lucas, eso en el Testigo Fiel. Y además les comento que YouTube incorporó una nueva herramienta, es una tijerita que van a ver ahí abajo, que permite hacer un recorte de hasta 1 minuto de un vídeo. Si les gustó este vídeo y encuentran un minutito que les parezca lindo como para comentarlo con otros, como para derivar hacia otras personas en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, bueno, usen la tijerita, recortan un pedacito, lo pegan en Twitter, en Facebook, en Instagram, en donde sea, y no, en Instagram no se puede, en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, lo pasan y bueno, y como esos recortes ya contienen la dirección del vídeo, entonces traen también gente a que vea este vídeo, a ver si podemos hacer crecer un poquitito el canal. Desde luego, suscríbanse, like, todo lo que les pido siempre. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.